Toda, hermano. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu ad revet Torah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amin ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Shabbat Shalom a todos mis amados por línea y también los presenciales. Que el Eterno les dé un magnífico Shabbat y que la segulot de esta parashá traiga sobre sus vidas una transformación. Que el Eterno transforme sus almas, sus vidas, porque ese es el sí y el amén del propósito del Eterno mientras estemos en este mundo. Transformarnos, volvernos hombres y mujeres, seres humanos de primera, es decir, como Dios nos creó. Amén. Bueno, pues los de atrás vienen y saludan a los de enfrente, por favor, se mueven y Shabbat Shalom para todos. Bueno, podemos ponernos tomar nuestros lugares. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a repetir lo de la mañana ni vamos a hacer resumen. Tenemos varios temas que queremos compartir y tenemos que avanzar, si no se nos hace tarde y luego nos quedamos truncados, entonces prefiero avanzar en esta tarea. Bueno, básicamente uno tiene que ver que para empezar, esta es la última parashá del Sefer de Vayikra. Consecuentemente, tenemos que entender que el Eterno tiene un propósito para su pueblo y ese propósito, después de haberlo sacado de casa de Egipto, de casa de servidumbre, es que sean transformados, que sean traídos a una condición extraordinaria, a una condición sobrenatural. ¿Por qué decimos sobrenatural? Porque el hombre después de la caída se rompió, se afectó, su imagen quedó afectada. Y entonces, dado esta situación, era ya hasta cierto era imposible que el hombre pudiera tener una relación en la condición que se encontraba, en una condición caída, en una condición de pecado, en una condición no propia para el Eterno de poder aceptar a alguien, dado que Él lo hizo perfecto, es decir, su alma, su ser, era perfecto. Y después de la caída, todos venimos en picada. Ciertamente pecó Adán, pero nosotros estábamos en sus lomos. Consecuentemente, la historia de Adán es tu historia y mi historia. Mucha gente se la pasa
echándole la culpa a Adán. No, yo no sé por qué Adán pecó. Espérate, ahí estábamos. Y cuando pecó Adán, pecamos nosotros. Y la historia de Adán es nuestra historia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un camino de elevación, un camino de restauración. Y decíamos en la mañana que estamos en la cuenta del Homer, ¿cierto? El pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, estaba en el 49º grado de tamé, de impureza. Y entonces, ese proceso del conteo de los 49 días, que incluso el Eterno demanda en la Torá y le dice que contarán, porque es lo que estamos haciendo todos los días, ¿cierto o no? Y entonces, ese proceso de conteo trae, desde el punto de vista de la Torá y desde el punto de vista del Eterno, trae una restauración para su pueblo. Cuando el pueblo ponemos una cuenta a partir del descanso al siguiente día, como hemos hecho, empezamos a contar primer día, segundo día, tercer día, hasta que llegamos al 49º día, es decir, 7 semanas de 7, 49. Y en el 50º se recibió la Torá. Una bendición grande, pero tenemos que elevarnos, porque el Eterno tiene el propósito de darnos esa Torá, y la Torá es bendición. Pero todos nosotros en este proceso estamos esforzándonos para hacer un cambio trascendental en nuestra vida, a fin de que no sigamos siendo los mismos. Las religiones no cambian. Las religiones no cambian. Quien transforma la vida del hombre es el poder de Hashem a través de su Torah y la emuná del hombre. Son varios ingredientes, porque hay quien quiere que Dios haga todo. Cámbiame, Dios, cámbiame. Cámbiame, ya te di con qué cambiarte. Así es que hay una parte que el hombre tiene que poner, y hay una parte que Dios da que el hombre no puede poner, pero que el Eterno da. Pero que si el hombre no da lo que tiene que dar, el Eterno no da lo que Él solo da. ¿Sí se entiende? Y entonces esto se conjunta a fin de hacernos una transformación en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces estamos en este camino. Se da las bendiciones. Si tú hicieres y guardares mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Ya lo vimos en la mañana. Pero si no, vendrán juicios, y esos juicios vendrán sobre ti. Veamos qué fue lo que les dijo el Eterno a pueblo de Israel, según el comentario de Rashi, uno de los grandes rabinos de la Edad Media de nuestro pueblo, que nos enseña y nos instruye en la manera siguiente. Vamos a ver, voy a tomarme la libertad de ver en la versión de Rashi, y voy a dar lectura y el comentario que él hace. Dice en el verso 14: pero si ustedes no me escucharen y no llevan a cabo todos estos mandamientos, 15, saquen su Torah, ahí es lo mismo, nomás que con otras palabras acá, porque es otra traducción. Y desde luego la versión o la Torah de Rashi está acompañada de onkelos, ¿okay? La traducción de la escritura, que es en hebreo, pero en arameo. Arameo, precisamente, onkelos tradujo la Torá del hebreo al arameo, ¿ok? ¿Por qué al arameo? Porque una de las razones que necesitaba nuestro pueblo era una versión que conocieran, dado que el pueblo de Israel fue llevado a la diáspora y que estaba en Asiria. Todos hablaban ¿qué? Arameo. Y entonces, ¿cómo iban a leer, cómo iban a estudiar Torah? Necesitaban una Torah en arameo.
y por eso se hizo la traducción al arameo. ¿Están conmigo? Y por eso tenemos a Onkelos. Onkelos fue un converso, un prosélito. Él no fue judío, no era judío, él se hizo judío, hizo su conversión y fue un converso extraordinario, reconocido entre el mismo pueblo de Israel como un hombre extraordinario. No es lo mismo un judío que nace judío, que vive judío y se muere judío, a uno que no es judío y que dice voy por todo, no importa, cargo toda la piedra, no importa, yo estoy dispuesto. Y entonces no nació judío, se hace judío y dice, todo lo que tú quieras, Hashem, yo. Y eso es lo que hace la diferencia y lo que da un mérito extraordinario a un converso. ¿Cuántos judíos quieren, cuántos gentiles quieren hacerse judíos? Baruch Hashem. Te voy a decir que estamos viendo en la unión de Quejilot, Netzaritas, estamos viendo cómo van a ser las conversiones, pero queremos que sean conversiones legítimas, totales, y donde no quede ni una pizca de que hay, sino todo al asador, toda la carne al asador. Es decir, todo lo que el Eterno pide de ti, se lo tienes que dar antes. Si no, ¿para qué te haces judío? Quédate como gente. ¿Están conmigo? Porque no te hace judío la kipa, cualquiera se la pone, y hasta se pone el tzitzit, el talit, pero eso no lo hace judío. Lo que te hace judío es lo que te hace judío. Y cuando tú le entregas todo al Eterno, entonces le dices, yo quiero ser judío. No por ser judío, sino porque tú quieres servirle al Eterno sin ningún stop, sin nada que te estorbe, todo, absolutamente todo. Dices, Hashem, aquí está, yo lo entrego, soy totalmente tuyo, úsame, yo quiero servirte para tu cabot. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces esa es la realidad de un judío. Un gentil ahí viene atrás y medio camina, medio se sienta, medio quiere, medio que como los focos luego prenden y se apagan. Pero la idea es que todos vayamos caminando y que vivamos una buena vida de transformación, como es en esta parashá lo que nos enseña. Entonces dice, si les repugnan mis decretos, santo Dios bendito. Fíjense, está bien buena la traducción de Rashi. Si les repugnan mis decretos y sus almas rechazan mis leyes o a fin de no cumplir todos mis mandamientos, para anular mi pacto, ¿qué es lo que anula el pacto con el Eterno? La desobediencia, la falta de emuná, porque emuná es creerle a Dios y obedecerle, ¿ok? Entonces yo también haré eso a ustedes. ¿Qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Medida por medida. Dice, mandaré sobre ustedes pánico, consunción y fiebre ardiente que hacen languidecer. ¿Qué es esto? Anular mi pacto. Esto se refiere a que niega el principio fundamental de la Torá, la creencia de Dios. Hasta aquí son 7 transgresiones. La primera acarrea la segunda y la tercera, y de igual manera hasta la 7ª. Y son las siguientes: no estudio de la Torá, no cumplió, aborrece a otros que sí cumple con la Torá, odia a los sabios, impide que otros cumplan con la Torá, niega los mandamientos del Eterno y finalmente niega el principio fundamental de la Torá. ¿Qué es? ¿Cuál es el principio fundamental de la Torá? Creer en el uno y único Dios. Fíjate nada más. ¿A quién se lo dice esto el Eterno? A Israel.
¿Y hubo quien cayó hasta este punto? Sí. Y por eso está aquí. ¿Y tú crees que si el Eterno no perdonó a su pueblo, va a perdonar a un gentil? Entonces, si reconocemos que es el único Dios, tenemos que vivir acorde con esa unicidad del Eterno, entendiendo y comprendiendo que Él tiene todo el derecho, porque Él es el Ribono Shel Olam. Él es el dueño y el amo del universo. Y nosotros somos sus criaturas. Amén. Mandaré sobre ustedes, es decir, ordenaré que les sobrevenga una enfermedad que consume la carne. Significa lo mismo que ampoles en francés antiguo. Es como alguien que inicialmente se había hinchado, pero cuya hinchazón ha disminuido y el aspecto de su rostro aparece decaído a causa del desplome de su carne. ¿Han visto eso? Fiebre ardiente. Este término significa una enfermedad que inflama el cuerpo, lo calienta y hace que arda. Este término es similar al verbo siguiente, pues fuego ardiente cadijé en mis narices. Como lo podemos ver, cada uno de los castigos que el Eterno traerá sobre el pueblo de Israel es fuerte. No es una caricia con una pluma, sino habría de venir fuerte. Fiebre ardiente que hace languidecer los ojos y angustiar las almas. Sembrarán en vano sus semillas y sus enemigos las comerán. Dirigiré mi semblante contra ustedes y serán atacados por las plagas delante de sus enemigos. Aquellos que los detestan los subyugarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Que hace languidecer los ojos y angustiar el alma. Los ojos del doliente ansían y languidecen por ver que se alivie y se cure. Pero el fin será que no se curará y las almas de sus familiares languidecerán por su muerte. Eso es lo que está diciendo. Cualquier deseo no realizado y cualquier anhelo prolongado es llamado languidecimiento de ojos. Así es que cuando tú se te va de las manos, cuando no alcanzas una cosa, cuando se te va, causa languidecimiento de tu alma. ¿Están conmigo? Y eso viene por juicio del Eterno. Sembrarán en vano, pero el fruto no germinará. Por eso sembrarán en vano, porque el fruto no dará fruto. A lo mejor decimos, pues es que yo no siembro. Pero ¿qué tal tu trabajo? Trabajas y no cosechas, es decir, trabajas de en vano, haces tu labor y de todo tu trabajo, de todo tu esfuerzo, cosechas muy poquito o no cosechas nada. Ese es juicio del Eterno. Dice, se lo comerán tus enemigos. O sea que no te toca nada y lo que queda, si es que queda algo, ¿quién se lo come? Tus enemigos. Dirigiré mi semblante. Aquí la palabra paná quiere decir mi atención. Me desocuparé de todas mis demás ocupaciones para hacerles daño. Es terrible. Dios ama al pecador, ¿sí o no? Pero no al pecado. Entonces el problema del hombre, ¿cuál es? El pecado. Y Dios no ama al pecador, ama al pecador, corríjalo. Dios no ama al pecador, Dios ama al pecador arrepentido. Ese es al que ama. ¿Están conmigo? Y eso es bien importante que nosotros vayamos haciendo correcciones.
Porque no es que Dios ama al pecador y pobres, no. Dios ama al pecador arrepentido. Aquellos que lo detestan, los subyugará. Es decir, detestan a Hashem, detestan sus mandamientos, no los pueden ver, los hacen a un lado, no les interesa, los ven como poca cosa, no les interesa, no lo hacen parte de su vida. Esta frase que los subyugarán, esta frase debe de ser entendida de cómo implican sus palabras que ellos los dominarán, es decir, los enemigos. La exégesis agática que el Midrash de la Torá Kohanim hace de esta sección es la siguiente: yo también haré esto. Quiere decir, yo también solo hablaré con furia. Y asimismo, este mismo sentido tiene la expresión af en la frase, entonces yo también me comportaré hacia ustedes con casualidad. Es interesante porque Rashi emplea una palabra que traduce, vamos a verla aquí, hay una palabra muy interesante, vamos a verla. En el verso 23 del capítulo 26, abran sus Torot para que lo vean, porque así cerrados y allá abajo ni de casualidad. Vamos a meternos a la Torah y vamos a estudiar. Perek 23 y dice así: y si con estos castigos aún no se corrigieran, volviendo a mí, sino que irán delante de mí, ¿con qué? ¿Con qué? Con obstinación. Rashi lo traduce con casualidad. Viene de la palabra querí. ¿Cómo? Querí. La palabra querí, esta la traduce, nuestra traducción la traduce como obstinación. Rashi lo traduce como casualidad y ahorita vamos a ver cómo lo traducen otros rabinos o maestros sabios de la Torah. ¿Cómo lo traduce? Aquí habla de que el hombre trata con la Torah de Hashem de una manera casual. Y esto no debe de ser así. Vamos a ver precisamente, vamos a hablar de esto. Espérenme. Dejémosle por mi máquina. Querí. Querí es una palabra muy especial que se traduce acá, como ya decíamos, por casualidad. Rashi sí lo traduce y también lo traduce nuestra versión como obstinación. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes, puntos suspensivos. Isaías 55:13, en vez de espino subirá el ciprés y en vez de zarza subirá arrayán. Y será para el Eterno como un recordatorio, una señal eterna que nunca será quitada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Eterno va a cumplir su palabra y aún en esas circunstancias donde tiene que cambiar las cosas en una manera sobrenatural, porque por ejemplo, si hablamos del ciprés, dice, subirá el ciprés y en vez de zarza subirá arrayán. Esto habla de que la especie que produzca será otra. ¿Y esto cómo puede ser? Naturalmente no ocurre, para que me entiendan. Una pera no da mangos, ¿o sí? Un pino no da zarzamoras.
¿cierto? Para que esto ocurriera, o lo que nos está diciendo la Torá, que para la palabra del Eterno, para el Eterno no hay nada imposible. Y esto nos está diciendo que Él puede hacer cosas sobrenaturales. Y su palabra es sobrenatural y su palabra opera en una manera sobrenatural en la vida de un hombre. Por eso es que un hombre que ha sido rashaín, que ha sido malvado en su vida, puede ser transformado y ser un hombre de bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, porque el Eterno a través de su palabra opera y transforma en una manera sobrenatural su vida. Por algo nos tiene aquí Hashem. Fuimos malvados, fuimos rashaín. ¿O qué? ¿Somos buenas gentes? No. Si por buenas gentes no nos caímos, acuérdense de Adán, ¿sí o no? Y luego cada uno tenemos nuestra historia, ¿sí o no? ¿Por qué estás acá? Por la bondad del Eterno. Hace rato estaba pensando en alguien acá y decía yo, caray Señor, qué misericordioso eres. Una y otra vez le has dado vida. Y casi me ponía yo a llorar. Porque no es para menos. Qué bondad del Eterno, qué paciencia del Eterno en nuestras vidas. Estamos aquí no de casualidad, mis amados. El Eterno tiene un propósito y un propósito sobrenatural. No es que te vengas acá a echar tu coyotote. No es para que te vengas a echar tu coyote, sino es para que tu vida sea transformada. Es para que aprendas, te eduques y para cuando andes en los caminos, ¿qué? Viva la Torah. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la razón por la que estamos aquí. Entonces, esto viene a colación respecto de la Torá, esto viene a colación respecto de los juicios que el Eterno traerá. El Eterno también, como es paciente y misericordioso, también es justo. Y todo lo que ha venido incluso en contra de nuestro pueblo, incluso de nosotros en un momento dado, ha sido por la justicia de Jesús. Porque Él no pasa por alto el pecado. Y Él lo está diciendo acá en otras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos un Dios que es paciente, y es misericordioso, y es bondadoso, y es perdonador, pero no pasa por alto el pecado. O sea, como mucha gente piensa que ¿qué? Pues es que Diosito me perdona. No. Si el hombre se arrepiente verdaderamente, el Eterno lo perdona, pero si no, no hay perdón. ¿Cuántos dicen amén? En Navín, Yesayahu utiliza una metáfora al referirse a que en vez de espino subirá o crecerá ciprés, y en lugar de zarza subirá rayán. Nos lleva a pensar en el cambio de naturaleza. Y en este caso, ese cambio de naturaleza será llevado a cabo por el poder del Et. En la mañana hablamos del Et. Los que nos siguen por línea, en la mañana, el Et es el Aleph-Tab, en otras palabras, el Alefato, en otras palabras, es la palabra, la Dabar de Hashem. El Aleph-Tab llevaría a cabo un cambio trascendental en la vida del pueblo de Israel, y por esto la Dabar de Hashem, es decir, el poder de la palabra de Hashem operando en la vida de su pueblo. Por eso hablábamos y pusimos por título o subtítulo el secreto de la transformación, porque el secreto de la transformación es la Dabar de Hashem. Quien quiere cambiar, quien quiere transformarse, solamente lo hará cuando toma y asuma la palabra de verdad
y la cumpla y la viva. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, leemos en Yesayahu 55, 6 y 7 y declara: buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cerca, que el malvado abandone su camino, que el malvado abandone su camino y que el inicuo, el que piensa mal, que se acuesta pensando en el mal, que se levanta a quien le va a hacer mal, pensando en quién le va a hacer mal, que el inicuo pierda sus pensamientos y vuelva al Eterno. Él tendrá compasión de él y nuestro Dios perdonará en abundancia. ¿Cuándo? Exactamente. Y esta es la posición en la que la persona deberá tener si desea la salvación de Hashem. Pues está escrito: así que el Eterno, guardad, así dice el Eterno, guardad la justicia, guardad la justicia. ¿Cuál justicia? La Torah de Hashem. Y hacer lo que es recto, porque mi salvación está próxima. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Mi justicia y hacer lo recto. Quiere decir que tenemos que aprender Torah y vivir la Torah, porque solamente la Torah te puede hacer que tú vivas y camines rectamente delante de Hashem. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mi justicia dice, mi salvación está próxima y mi justicia será revelada. ¿Cómo es que es revelada la justicia de Hashem? Recuerden que el profeta está comentando, es Isayahu. ¿De qué está comentando? ¿De qué está comentando? ¿De qué salvación está diciendo? ¿Y de qué justicia sería revelada? A nivel Sot, Mashiach, Yeshua. Porque mi salvación está próxima y mi justicia será revelada. Y entonces requiere el Eterno que para que nosotros tengamos parte y suerte en el pacto renovado, le dice al pueblo de Israel, necesitamos arrepentimiento, vivir en justicia y caminar rectamente. Hoy estamos esperando la revelación, la segunda advenimiento de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo tenemos que andar? En justicia y rectamente. Muy bien. Feliz es el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que a ello se asiere, guardándose de profanar el Shabbat. ¡Wow! ¿Guardándose de qué? Amárrense los cinturones, no se me vayan a caer de la silla. Ok, va. ¿Quién tiene que guardar el Shabbat? ¿Quién tiene que guardar el Shabbat? El judío, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién tiene que guardar el Shabbat? El judío, y todos apúntenme. ¿Quién tiene que guardar el Shabbat? El judío. ¿Y ustedes qué? ¿El gentil también o no? Y es interesante porque dice el profeta que el pueblo de Israel transgredía, profanaba el Shabbat y no guardaba su mano de toda obra mala. Y aquí hay dos cosas bien importantes. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con guardar su mano de toda obra mala? A ver, ustedes que son expertos en Torah, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con guardar su mano de toda obra mala? ¿Quién dice yo sé? ¿Qué relación tiene el Shabbat con guardarse de hacer cualquier cosa mala? Jenny.
¿Cómo? ¿Qué relación tiene Shabbat con hacer cosas malas? A ver, Keter. A ver. Porque lo prohíbe la... No, pero ¿qué relación tiene? No, pues prohibido está, aquí lo estamos leyendo. Pero ¿qué relación tiene Torah con hacer obras malas? La relación que tiene es que el que hace obras malas viola el Shabbat, profana el Shabbat. Porque el Shabbat, ¿qué es? Es una ot. ¿Cómo? Una ot. ¿Qué es una ot? Una señal. ¿Para quién? Ponga su dedo esto así. Déjelo caer. Es una señal para nosotros, a todos los que nos ha cansado estos finales de tiempo. Es una señal ¿de qué? De que somos parte de un pacto. Y si somos parte de un pacto, debemos vivir de acuerdo con el pacto. Y dado que el hombre hace cosas malas, ¿qué hace? Viola el Shabbat, transgrede el Shabbat. Pero si tú vives guardando el Shabbat, consagrando el Shabbat, en la medida que tú lo consagras, lo guardas, lo cuidas, lo proteges, lo haces tuyo, en esa medida tú te elevas. Desde que llegaste, tú empezaste a celebrar el Shabbat, ¿cierto o no? Y eso ya tiene su ratito. ¿Qué tanto ahora es para ti el Shabbat? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo ves? ¿Es algo importante o es algo que has pasado a un ladito? ¿Tiene una centralidad en tu vida? ¿Tiene centralidad en tu vida? ¿Es importante tu vida? Tú vivas para el Shabbat y después de que pasa el Shabbat estás pensando que viene el próximo Shabbat. Cuando eso sucede, cuando tú vives con el Shabbat, en otras palabras, cuando tú vives con el pacto en tu mente, en tu corazón, tu vida se eleva. Pero cuando tú pasas el Shabbat y empiezas a vivir como puntos suspensivos, se siguen puntos suspensivos, entonces, ¿qué estás haciendo? Lo que reprocha Isaías precisamente, que profanan el Shabbat porque hacen cosas malas. ¿Cuántos están conmigo? Entonces se hace importante la exhortación de Isaías. Indudablemente que Hashem demanda una posición en que el hombre debería esperar la revelación de su salvación y justicia de Dios, y esto se ve evidentemente por la persona de Mashiach. Pero la demanda de Hashem es andar en los caminos del Eterno, y esto por guardar sus bejukotai, es decir, sus leyes, poniendo sobre la mesa el hecho de que sería lo que él espera de su pueblo. ¿Qué espera de su pueblo? Guardar o profanar. Guardar o profanar el Shabbat. Vivir bien, rectamente o obrando mal. ¿Cómo vivimos, mis amados? Hay que evaluarnos. ¿Cómo vivimos en la semana? ¿Cómo negocio, Martín? Eso tiene que cambiar. Mira, más vale un peso bien ganado y no 10, porque esos 10 se los va a llevar, ya sabes quién. Pero si tú ganas un peso bien ganado, ese peso te va a bendecir más de 10, y de eso vamos a hablar ahorita. Espero que me dé tiempo.
Hemos hablado y hemos dicho que el Shabbat es una señal para el judío, que le recuerda que tiene un brit, un pacto con Hashem. Y para el Sadik Umat Haolán, el gentil, vuelto de los ídolos y el paganismo, implica lo mismo. Recordarle que ahora tiene un pacto y que por lo tanto responsabilidad de guardar el Shabbat. ¿Tienen responsabilidad de guardar el Shabbat todos ustedes? ¿Sí o no? Sí. Honrando a Elohim vivo, que ahora tiene, y buscando ser fiel al Shabbat en la medida que lo celebra y lo santifica y que hace del mismo embellecimiento al Eterno. ¿Lo estás embelleciendo? ¿Piensas en la mejor comida? ¿Piensas en un bonito vestido? ¿O hay la garra que tienes desde quién sabe cuántos años? ¿Te acuerdas cuando eras cargador de la cocota? Esa misma traes. Y todavía hasta lo traes en Shabbat. Santo Dios bendito. No. Hablamos de hermosear al Eterno, ¿te acuerdan? Hace 8 días en Shabbat al final. Y dijimos, ¿por qué es que venimos bien? ¿Por qué venimos bien? Porque estamos hermoseando a Hashem, no es por vanagloria. Porque yo acá en el Shabbat estoy lo mejor de lo mejor. Y por eso que algunas de nuestras hermanas traen sus mejores vestiditos, no para vanagloria, sus mejores zapatitos, no para vanagloria. Recuerdo cuando vino nuestro hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Disculpa. Mauro. Santo Dios bendito. ¿Sí te acuerdas, Mauro, cómo llegaste? ¿O no te acuerdas? Tú llegaste igual que Martín. Vi a Martín y dije, santo Dios bendito. Disculpe. Pero miren a Mauro ahora. Mírenlo ahora. ¿Se ve el cambio? Yo espero que si se ve el cambio en lo exterior, tiene que haber un cambio en lo interior. ¿Y saben qué? Ese es el afán de sus maestros. El afán de sus maestros es que ustedes se embellezcan por dentro, que cambien por dentro, que sean hombres y mujeres extraordinariamente bellos. Ay, qué bonito que se maquillan las mujeres, se ven muy guapas. Pero qué hermoso es cuando cumples con los mandamientos, porque tu alma es más guapa todavía. ¿Cuántos dicen amén? No descuiden su personalidad, no descuiden su vestido, su arreglo personal, no lo descuiden. Esto no es de cansarse. Lo mejor ropa es para Shabbat y lo demás para la semana. Consíguete una ropa para Shabbat y esa utilízala. Hay quien, incluso hay unos zapatos que son solamente para Shabbat. Hablando de los hombres, porque las mujeres pues ya es otra cosa. ¿Ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos que embellecer, y cuando embellecemos el Shabbat, cuando nosotros cumplimos con esta Avot, estamos haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida, está cambiando nuestra vida y no tenemos preocupación por lo que está pasando, incluso en nuestro diario vivir. Porque sabemos que el Eterno está con nosotros y vemos su mano, bendiciéndonos, guiándonos, dirigiéndonos. Y eso es algo hermoso, ¿o no les parece? Bueno, entonces vivamos así, mis amados. Vamos a Perec, a capítulo 23, Perec 23. Aquí estamos, ya lo tienen. Desgraciadamente el tiempo es muy poquito. Y yo recuerdo que cuando empezamos a estudiar Torah, tal se acuerdan algunos de mis hermanos, empezamos a las 3 de la tarde y ¿a qué horas terminamos, Nancy? ¿Sí te acuerdas, Nico? ¿A qué horas terminábamos? Ay, no le entiendo nada, pero a ver, ¿quién me puede decir?
como a las 10, terminábamos como a las 10 y a veces hasta las 11 de la noche, y nadie escatimaba el tiempo. ¿Te acuerdas, Bernardo? Y ahora nomás da las 7:30 y ya todo el mundo está sacando las alas en sus zapatos. La verdad es que uno anhela aquellos tiempos. La verdad, yo me acuerdo que nos la pasábamos, que yo no sentía ni el tiempo, ya cuando veíamos era las 10, 10:30, las 11, ya vámonos porque mañana hay que venir. Todavía andábamos en el cristianismo, ¿se acuerdan? Híjoles, andábamos navegando entre dos aguas hasta que por fin les dije, el que quiera salta y el que no, que se quede. Y dijimos, se acabó domingo, ya no hay domingo, es Shabbat, y Shabbat es lo que tenemos que respetar. ¿Se acuerdan? Y no teníamos rabino. No era judío tampoco. Pero el Eterno nos ha llevado de gloria en gloria. Y gloria significa que nos ha ido elevando. ¿A dónde estás? ¿Qué has hecho por tus años? ¿Sigues en el mismo lugar o sigues sirviendo al Eterno de una manera más importante? Yo veo ahora a mis nietos cómo participan. Y eso debería hablarle a muchos adultos que se han quedado en sus laureles desde hace mucho tiempo. Porque no es el rosh que pone ni el moré, sino es el anhelo del corazón de la persona. Y cuando la persona no quiere, el Eterno ve su corazón. ¿Están conmigo? Bien, estamos en, ¿qué les dije? 26, Vayikra 26, estoy pero largo. 26, 23, y dice así, abran tu Torah, abre tu Torah, para que no digan que no, para que, como dice el Merolico, que no le digan que no le cuente. Y si con estos castigos no se corrigieran, es lo correcto, volviendo hacia mí, sino que irán delante de mí con obstinación. Entonces iré yo también contra ustedes con obstinación, y castigaré a ustedes yo también otros 7 castigos por nuestros pecados. Traeré sobre ustedes una espada vengadora en venganza por el pacto, y entonces se recogerá en vuestras ciudades, pero enviaré mortandad dentro de ustedes, serán entregados en manos del enemigo. Cuando les quebrante el sustento del pan, y horneen a 10 mujeres vuestro pan en un solo horno, y devolverán vuestro pan por peso, y comerán, pero no se hartarán. Y si con esto no me oyen, sino que irán delante de mí con obstinación, ¿esto te pasa? Mira si esto te puede estar pasando. Entonces yo iré con ustedes con furia obstinada y los castigaré, yo también con otros 7 castigos por vuestros pecados. Comerán la carne de vuestros hijos, santo Dios bendito, y la carne de vuestras hijas comerán. Destruiré vuestras aras, derribaré vuestros ídolos, al sol pondré vuestros cadáveres sobre vuestros ídolos destruidos, y repudiarán mi voluntad a ustedes. Pondré a vuestras ciudades en ruina, desolaré vuestro santuario, y no aceptaré vuestra ofrenda de aroma grato. Yo desolaré la tierra, y quedarán desoladas sobre ella vuestros enemigos que habitan en ella. A ustedes dispersaré entre las naciones, y haré desenvainar detrás de ustedes espada. Estará vuestra tierra desolada, y vuestra ciudad estará en ruinas. Entonces compensará la tierra sus años sabáticos todos los días de la desolación, mientras ustedes estén en la tierra de vuestros enemigos. Kerib, que se traduce aquí por obstinación. Kerib, obstinación, es una palabra que los sabios de nuestro pueblo lo traducen de diferentes maneras o formas, y de lo cual aprendemos mucho. Hay razones por que los traducen de diferentes maneras, ahorita vamos a ver.
Para empezar, veremos que obstinación se define como manteniendo excesivamente firmeza en una idea. Cuando alguien es firme en una idea, sea buena o sea mala, es obstinado, ¿sí o no? Hay gente que es obstinado para lo bueno, pero también hay gente que es obstinado para lo ¿qué? Para lo malo, de que hasta decía la abuelita de que se le mete algo en la cabeza, ¿sí o no, Levi? Bueno, eso es obstinación. Intención u opinión generalmente poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. Eso es, ¿qué? Obstinación. Esta actitud del pueblo no solo lo llevaría a recibir medida por medida, Balca Omer. La obstinación de Hashem al respecto de traer sobre el pueblo 7 castigos y estos repetitivos que no iguales, si en gravedad, como veremos, dado que Israel en su momento como advertencia de si no cumples con sus leyes, provocaría la furia de Hashem, como ya leímos. 7 castigos más otros 7 castigos, Perec 24 del 26, ahí lo vamos a ver. Entonces iré yo también contra ustedes con obstinación y castigaré a ustedes, yo también otros 7 castigos por vuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué aprendemos de aquí? Indudablemente que nadie puede jugarse la vida. ¿O quién se la quiere jugar? ¿Quién se puede poner con el Eterno y ganar? Indudablemente que nadie puede jugarse la vida pecando. Y aún siendo parte del pueblo de Dios, porque esto fue dado para el pueblo de Dios, pensar que no pasará nada. Hay mucha gente que piensa que no, todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no. Dado que un pacto, Brit, que media la relación de un pueblo en el general y en lo particular de cada uno de nosotros, es algo muy serio. Pensar que nada pasará si abandonamos las leyes de Hashem sería una locura. Sin embargo, hay muchos que experimentan esta locura. ¿Y por qué sucede esto? Número 1, porque tomamos en poco el pacto celebrado con Hashem, no valorando la bendición y dejando a un lado la gratitud y el amor al Eterno. Esa es la razón. ¿Sí, Beatriz? Número 2, porque pensamos que podemos vivir como nos plazca, aún teniendo un pacto con el único Dios verdadero. Y eso es la otra lado de la moneda. Muchas veces la gente, aun cuando ya está dentro del pacto, ya hizo su tevilá y ya verbalmente le dijo al Eterno, yo abandono mi manera de vivir, ahora me consagro a ti a través de sus leyes, ¿qué hace? Toma un poco las Torah de Hashem y vive como mejor le parece. Lo que le ocurrió a Israel después de haber sido liberado de Egipto y querer vivir con la misma mentalidad, con la misma estructura, formas de actuar, de hablar, de obrar, sin tener ningún recato, lo que ocasionaría obviamente sufrimiento. ¿Quién sufrió? ¿Hashem? No, sufrió el pueblo. ¿Por qué sufrió? Por sus pecados. Paga el pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pero mal paga. En muchas ocasiones he recibido de personas testimonios que después de haber concretado su pacto con Hashem y sellado con la tevilá, las cosas le van mal o peor. Ay, me está yendo re mal, me dicen. Desde que hice mi tevilá me ha ido, pero peor. Ya esto hay una respuesta aún cuando no se puede generalizar. En las palabras sabias del Ribi Yeshua, al recordar al varón que llevaba 38 años postrado en cama y después de sanarlo le advirtió,
has sido sanado, no peques más para que no te vengan algunas cosas peores. ¿Eso qué significa? Que hizo el pacto y que en lugar de que se transforme y se cambie, sigue con su misma manera de vivir sin temor de Dios y violando los mandamientos del Eterno. ¿Tú estás en esa condición? Espero que no, lo aleno. Tenemos que llegar a la conclusión, mis amados, y tenemos que vivir de una manera extraordinaria. Yohanan 5:14, por el que quiera estudiar o leer. Dado que vivir en la forma anterior nos expone a los castigos disciplinarios de nuestro Padre que está en los cielos, lo aleno. Pues está escrito, porque el Señor al que ama y azota al que toma por hijo. Así es que no crean que ser parte del pueblo de Israel es perita en dulces, yo voy a hacer lo que a mí se me... No. ¿Violas el Shabbat? Estás violando el pacto. ¿Haces lo que quieres? Estás violando el pacto. Pertenecer al pueblo de Israel es vivir con pacto, pero un pacto con el Eterno, no con el hombre. ¿Están conmigo? Dado que Rashi, el término querí, que es el que estamos hablando, obstinación acá en la versión que tenemos, Rashi lo traduce como algo casual. ¿Cómo qué? Como algo casual. Y tú dices, obstinación y casual. ¿Por qué lo traduce así? Es decir, apunta a que el comportamiento del pueblo al respecto de las leyes de Hashem son tratadas en una forma casual. ¿Cómo en una forma casual? En su obediencia, casual en su obediencia y fortuito. Es decir, de pura suerte cumpliste con un mandamiento. De casualidad cumpliste con el Shabbat. Y aquí estás. Santo Dios bendito. Eso es casual y fortuito, designando algo que ocurre a veces. Es decir, obedecer es a veces, es casual, es fortuito. Nos enseña que la advertencia de Hashem al respecto de los bejukim o bejukotai, que si se comportan en forma casual y fortuita, no algo obligado y necesario, esto traerá sobre la vida del pueblo sufrimiento, ocasionado por el castigo al que el mismo pueblo se hará merecedor. O sea, no es de que Dios anda buscando a bien que le da varazos, sino es porque nosotros no somos gente que vive conforme a la voluntad del Eterno. ¿Dónde está conmigo? Ir a la Torah. Bueno, dado que hay un cambio radical en el pueblo de Hashem, traería otros 7 castigos si no hay cambios radicales. Si se siguen comportando casualmente al respecto de las leyes. El Targum lo traduce de otra manera. El Targum traduce querí por behakshiyut, que significa dureza. Lo traduce como dureza, con dificultad, por lo que según el Targum significa que cumplirían los preceptos con dureza y dificultad, como si algo les impidiera cumplir correctamente con él. ¿Cómo cumples con el Shabbat? ¿Vienes al Shabbat como el gato que se agarra con todo porque no quiere bañarse? Con dureza. Entre más se te dice, más dureza y más dificultad hayas en cumplir los mandamientos. Como si algo les impidiera cumplir correctamente con ellos. Y eso es el Yetzer Hara.
porque están demasiado inclinados, han alimentado tanto al Yetzer Hará que tiene tal fuerza que los manipula a su antojo. Y te dice, hoy no vas, quieres ayudar a tu prójimo y te dice, ¿y por qué? Que trabaje, holgazán. Y esto, desde luego, lo llevaría a recibir castigos, por lo que grave es en Israel que cumpla la Torá con querer, con obstinación, casualmente o con dureza y dificultad los mandamientos de Hashem. Una gran enseñanza que el Eterno nos da. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. 27:30. Y dice así. Todo diezmo de la tierra, de la semilla, del campo y del fruto del árbol él es para el Eterno. ¿Todo qué? Ok. Una quinta parte añadirá sobre él el valor de él. Todo diezmo de los vacunos o ganado menor de todo lo que pase debajo de la vara, el 10º será sagrado para el Eterno. No se hará distinción entre bueno y malo, ni será trocado. Si lo hubiere trocado será él, y su trueque sagrado no será rescatado. La parashá y el libro del libro de Vayikra concluye con la instrucción sobre el diezmo, sobre el maser. Todo el diezmo de la tierra pertenece al Eterno, todo. Cuando tomamos de lo terrenal y lo entregamos al amo del universo, Él extiende su diestra, Mashiach, y bendice la masa de todo lo donde proviene el diezmo. Es decir, que cuando tú das el diezmo, el 90% que se te quedó es bendecido por Hashem. Algunos dicen, bueno, pero es que esto habla de la tierra. ¿Cuántas ovejas tienes? ¿Cuántas ovejas tienes? No tienes. ¿Cuántas vacas tienes? ¿Cuántos toros tiene Roberto? No tiene. ¿Cuántas hectáreas tienes de terreno, Martín? No tiene. ¿Cuántos árboles frutales tienen? Pues al caso algunos allá en su casa, ¿no? Algunos me han traído algunos zarzamoras y no sé qué tanto. Baruch Hashem. Pero ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo es que debemos otorgar al Eterno el maser? Hay un principio muy importante del maser en Bereshit, cuando Abraham Avinu, después de la guerra, a donde fue y rescató a su sobrino Lot, ¿se acuerdan? Venció a esos 5 reyes y regresó con el botín de guerra. Y entonces se encontró con Melquisedec, que era el Cohen Gadol, el Cohen de Hashem. ¿Y qué le entregó? El diezmo. ¿De qué? De las ovejas, de las vacas, de los camellos, de los burros, de los chivos, etcétera, etcétera, del grano, de los hombres, todo. Pero también de la plata y el oro y de todo lo que encontró. Así es que en el principio entendemos que el maser, el diezmo, tiene que ver de todo aquello que recibimos. ¿De qué? Recibimos. Entonces, ¿qué le pertenece al Eterno? El 10%, y el otro 90% recibe la bendición de Hashem. ¿Cuántos dicen amén? A causa de su bendición, esa masa crece en proporciones superiores al diezmo apartado. Y eso es lo más importante. Yo siempre les digo, si tú le das el diezmo al Eterno, ese 90 que se te queda es más que el 90, más que el 100.
porque el Eterno lo bendice. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el Eterno no necesita de nuestros diezmos, ¿o sí? No, pero los exige como su parte en el negocio, porque Él es el amo del universo y dice, Maser, para encontrar una ocasión propicia para bendecirnos por nuestra lealtad a su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una razón, cuando nosotros le reconocemos que Él es el que nos da todo, Él nos bendice. Hablamos de la oración en la mañana y les decía que la estructura de la oración, en todos los rezos, en el rezo público, en el rezo privado, tiene que tener una estructura básica de 3 cosas. A ver, Keter, ¿qué dijimos? Alabanza. ¿Qué? Petición y agradecimiento. Ese es el punto. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos al Eterno, no solamente le agradecemos verbalmente, pero el dar los diezmos es una forma concreta de decirle al Eterno, te agradezco por lo que tú me has dado. ¿Cuántos dicen amén? Y te voy a decir, hasta ahora, los que verdaderamente diezman nunca dicen que les falta nada, ¿o sí? En el caso de los diezmos, de los animales, todo lo que pase bajo vara, el 10º permanece al Eterno. El principio aplica por igual a toda forma de riqueza aplica. Que mi abuelita me dejó herencia, ¿aplica o no aplica? Que me saqué la lotería, que me dieron un aumento, que abré un negocito, ¿aplica? Que las primicias de un negocito, ¿sí? ¿Aplica? Aplica a todo absolutamente. Por tanto, cada vez que apartamos el 10º, nos colocamos en una zona de milagros, escúchelo bien. Nos colocamos en una zona de milagros y prodigios, porque el diezmo siempre pertenece a Hashem. Es decir, todo pertenece a Hashem. En los días bíblicos, cuando el templo estaba de pie, el campesino colocaba todos los animales que le habían nacido por su respectiva categoría en un corral, digamos, por ejemplo, las ovejas. Se hace un portón donde solamente cabe una oveja y a la vez y a las madres se les deja afuera para que sus crías tengan deseo de salir del corral y unirse a ellas. Entonces el campesino se coloca fuera del corral con una vara en la mano, abre la puerta, la apertura, y van saliendo las crías una por una y las va contando, 1, 2, 3, 10. Y el 10º se aparta, se marca con tinta, y ese es ¿de quién? De Hashem. Cuando sale el 10º, cualquiera que haya sido, se aparta, se marca, y este es el diezmo y queda consagrado a Hashem. Desde ese momento dicho animal es propiedad del Eterno y no debe de ser reemplazado por otro. ¿Están conmigo? Cuando esto se hace, se toma lo mundano y se eleva a lo santo. Escúchelo bien. Cuando esto se hace, se toma lo mundano y se eleva a lo santo. Y esto provoca que el alma de la persona que lo aparta experimente una elevación espiritual. ¡Wow! Eso no me lo habían dicho. Pues sí, pero ahora te lo estamos enseñando. Experimenta una elevación espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez de que tú vas allá al cofre de las ofrendas y llevas tu macer y se lo entregas al Eterno, en ese momento tú experimentas una elevación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto es diezmo? 10%. ¿Con cuánto vives, hermano? ¿Con cuánto vives? A la semana, por decir algo. ¿No vives? No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando con cuánto vives. Bueno, promedio.
de 500 pesos. ¿Cuánto es el diezmo de 500? 50. ¿Con cuánto se sostiene una familia? Con 500 pesos no vive una familia, discúlpame. Con 500 no vive una familia, ni a veces ni con 1,000 pesos. No, sí, cuando somos fieles y multiplica. Cuando no, también por misericordia. Y por eso nos aprieta las tuercas. Y por eso dice, ¿por qué te voy a dar 2,000 si con 500 no eres fiel? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fieles. ¿Qué es el 10? El 10 es el 10. Perdemos dos cosas, la bendición y la elevación. Eso es lo que perdemos. Yo desde que me acuerdo, no de ahorita, sino de siempre, desde que yo conocí que era el diezmo, empecé a diezmar. Y diezmaba de lo que el Eterno me daba, no de lo que quería. Siempre, siempre, siempre. Y eso el Eterno lo toma por fiel. ¿Y sabe qué hace? Me acuerdo cuando pusimos el negocio, los que no saben, tuvimos un negocio, una pastelería, y cuando la abrimos, ¿qué te crees? Santo Dios bendito. Fue una bendición que no, hombre, yo caía como regla. Nos parábamos a las 5 de la mañana y nos dormíamos a las 12, a la 1 de la mañana. Por tanta bendición que el Eterno nos daba. Y ponía mis metas y mis objetivos en mis negocios. Y yo le decía, en este 10 de mayo que ven que se venden los pasteles, una vez les dije a mis hijos, vamos a hacer 500. Y 500, y que ponemos el objetivo de 500. ¿Y qué crees? Los hicimos. Bendito sea el Eterno. Aprendimos muchas cosas. Pero si algo me quedó en mi vida, es la fidelidad y la lealtad de Hashem. Él es misericordioso, cierto. Es como con el pecador. ¿Le avienta el rayo a la primera? No. ¿Qué dicen los 13 principios de misericordia? Tardo para la ira y grande misericordia. Porque Él no está esperando, no, ya y ahí te va, no. A veces le da el tiempo al pecador, ¿para qué? Para que haga teshuvá. Aunque como dice Kefa, algunos lo tienen como tardanza o como que, pues, quién sabe, no, yo creo que está mal la Torah, voy a borrarle. ¿Sí se entiende? Y entonces, eso es lo que el Yetzer Hará pone en nuestras vidas, muy respetable. Nosotros enseñamos, ustedes deciden si obedecen o no obedecen. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñarles. Su responsabilidad, lo que oyen, si lo viven, Baruch Hashem, y si no, pues ya es su problema, no es mío. Ese es mi problema, enseñarles. Y a partir de ahí, ya es cosa de ustedes. ¿Están conmigo? Yo estudio y estudio durante la semana. Mi responsabilidad es estudiar y tratar de aplicar y aplicar lo que estudio. No es nada más estudiar, mis amados. Porque entonces, ¿qué hacemos? Solamente nos inflamos. La idea es que la medida que conozco, que yo sé y que yo aprendo, eso debe transformar mi manera de vivir. Y eso es lo que el Eterno quiere, y ese es el mensaje de esta parashá, Bejucotai, en mis leyes. Si en mis leyes anduviereis, esta va a ser la bendición. Así es que eso se les queda a cada uno de ustedes, y todos y cada uno somos responsables. No nada más tú, yo también lo soy. Todos somos responsables, por la que la Torah no es para el que yo quiero, sino es para todo el pueblo de Hashem. ¿Cuántos dicen amén? Es para todos, y por lo tanto la responsabilidad es de todos. Que el Eterno te dé un magnífico
y extraordinario Shabbat. Vamos a darle un aplauso al Eterno. Baruch Hashem. Siéntense tantito. Vamos a presentar, tenemos dos visitas hoy. Si quieres ponerte de pie y dar tu nombre, volteate hacia allá. Bienvenido. ¿Se puedes poner de pie y dar tu nombre? Volteate hacia allá. Mario García Pinto. Bienvenido. Bueno, pues creo que también tenemos una chica y creo a su mamá, su tía o no sé quién sea. Si quieres ponerte de pie. Atrás, no, eso. Para allá, bueno, ahora sí que para atrás o para adelante, es igual. Adelante, su nombre, por favor. Bienvenida. Y también creo que viene con su hija, con su nieta, a ver, allá atrás de Francisco. Ok. Y fuerte, no te escuché. Sheila. Bienvenida, Sheila. Bueno, Baruch Hashem, que tengan un magnífico Shabbat. Vamos a pasarnos para allá para continuar con Arvid.